Falta menos de un año para las elecciones presidenciales en Colombia y Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia reciente en este país, no ha logrado concretar las reformas que prometió en campaña. Esto por la falta de consenso con la mayoría en el poder legislativo. Se pasó su mandato atendiendo crisis y polémicas por denuncias de corrupción o por diferencias entre sus ministros o con su vicepresidenta. Tampoco logró la denominada paz total que pregonaba, y el último fracaso que integra esta lista es el rechazo por parte del Senado de la consulta popular o referendo con el cual busca la aprobación de su reforma laboral. Analistas en Colombia y los principales medios de comunicación llegaron a calificar esta consulta popular como un vehículo o como una estrategia que no solo busca hacer efectivas las reformas de Petro, sino convertir esta consulta popular en un movimiento político partidario que organiza a las bases con miras a ganar las elecciones del próximo año. El Senado le dijo no a Petro, pero este insiste y ya confirmó que convocará la consulta popular que rechazó el Senado y que puede rechazar la Corte Constitucional a través de un decreto, o sea, hacer la consulta popular a través de un decreto, lo que pone al límite las tensiones y amenaza con una guerra entre los poderes del Estado. Desde Buenos Aires, Argentina, te saluda Jesús Eduardo Acosta y ya sabes, si te gusta la política, la comunicación y las redes, este espacio es para ti. Por favor, comparte este episodio con tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de estudio y ayúdanos a que nuestra comunidad siga creciendo. Bienvenidos al episodio número 22 de En Política en Podcast y nos vamos directo a Bogotá, Colombia, un país que vive un momento controversial en lo político porque su presidente, Gustavo Petro, se juega sus últimas cartas y pone al límite su plan de acción para no ser recordado en la historia como el presidente que prometió todo y que no logró nada. Y para entender un poco lo que atraviesa Colombia, el país cafetalero de América Latina, un país que personalmente amo mucho, quiero conocer Colombia, es uno de mis países favoritos de América Latina, tengo muchos amigos colombianos, así que se aceptan invitaciones. Para entender lo que atraviesa este país, podemos compararlo como cuando el pronóstico del tiempo advierte una tormenta. Podemos decir, me incluyo, que se pronostica una tormenta política, pero ¿por qué? Bueno, porque a Gustavo Petro no le ha ido bien, ni con sus ministros, ni con su vicepresidenta Francia Márquez, ni con los medios de comunicación, ni con las otras facciones políticas que conforman tanto la Cámara de Representantes como el Senado. En definitiva, es un gobierno que no pudo ser ejemplo de coherencia entre lo que prometió en campaña y lo que se ha visto hasta ahora en plena gestión. Esto, sin lugar a dudas, puede pasarle factura en las elecciones del año que viene. Pero por esta razón, Petro tiene toda su atención en hacer realidad sus reformas a toda costa. Y ese a toda costa enciende las alarmas, porque puede llevar al primer mandatario nacional a violar la Constitución y ya entenderemos por qué. Todo esto comienza cuando la Comisión Séptima del Senado, una comisión conformada por unos cuantos senadores, archivan, rechazan o bloquean la reforma laboral y la reforma de salud que propuso Petro. Se trata de un bloqueo liderado por la oposición que domina el legislativo y que hasta ahora no encuentran un punto medio con el gobierno. Petro no se quedó con los brazos cruzados ante este bloqueo e intentó la aplicación de un mecanismo que está previsto en la Constitución de Colombia y se denomina la consulta popular. Es un referendo que tras la votación de los electores hace efectivo lo que allí se consulte. En este caso, Petro iba a someter a referendo sus reformas y si la opción del sí ganaba, esas reformas se iban a aplicar de forma inmediata. Pero la propia Constitución establece que para que se pueda convocar a esta consulta popular, esta debe ser aprobada por el Senado. Y acá el plan de Petro se vuelve a frustrar
porque la plenaria votó y negó la convocatoria de Petro, que en su primer plan contaba con una lista de 12 preguntas, 49 votos en contra y 47 votos a favor. Esta votación no estuvo exenta de polémica, fue una sesión convulsionada porque hubo gritos, empujones y desde el gobierno se denunció fraude al momento de computar los votos. Se pasearon por varias hipótesis, el gobierno decía que la votación se cerró antes y que solo se cerró cuando la tendencia a favor del no era mayoritaria. Pese a las denuncias, esta disputa no queda acá. Petro ya no confía en el legislativo para aprobar sus reformas y su tiempo se acaba, porque repito, las elecciones presidenciales son en el 2026, en mayo del 2026. Petro, entonces, en una larga locución, y digo larga porque la vi, fue una locución, de hecho el discurso de Gustavo Petro me recuerda mucho al discurso del presidente fallecido de Venezuela, Hugo Chávez, ¿no? Un discurso bastante colorido, a veces exagerado, un discurso en el cual se permite divagar. Petro en este discurso no solo denunció un plan para asesinarlo, dijo que irá en contra de mafias internacionales ante la Corte Penal Internacional y acá también confirmó que convocará la consulta popular mediante un decreto. Esto último lo hace porque su mandato casi termina, porque los tiempos lo obligan a tomar decisiones que pueden derivar en una crisis política o institucional entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y por eso voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, indudablemente. Puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Antes de continuar con este episodio, quiero recomendarte un episodio especial que publicamos hace un año aproximadamente. Es un episodio especial titulado La Colombia de Gustavo Petro. En ese episodio conversamos sobre los inicios de Petro en la política, su paso por la guerrilla y las polémicas que hasta ese entonces marcaron su mandato. Te dejo el link en la descripción. Entonces, el Senado archiva las reformas de Petro. Petro intenta aprobarlas mediante consulta popular. El Senado niega esta convocatoria a consulta popular y Petro intenta ganar de mano con la firma de un decreto, una firma que puede representar el inicio de la guerra entre poderes. Dijimos que este plan de acción puede representar una violación a la Constitución de Colombia porque en ningún término el presidente de la República puede contrariar o puede anular un acto legislativo del Senado. En este sentido, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ya adelantó que si Petro se atreve a firmar tal decreto, este solicitará la suspensión mediante la justicia. Y ahora el país está en vilo. La pregunta no es solo si Petro logrará imponer sus reformas, sino si está dispuesto a empujar al límite las instituciones para lograrlo. Colombia enfrenta una tormenta política anunciada. Rima mucho con la novela del gran colombiano Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada. Y lo digo porque está a la vista un conflicto importante desde el punto de vista político en Colombia. Y lo que pasa en los próximos meses con este tema no solo va a definir lo que puede pasar en las elecciones presidenciales del 2026, sino que puede redefinir el rumbo de la democracia. Gracias por escuchar este episodio de En Política en Podcast. Si te gustó, compártelo con quienes aman la política tanto como tú, tanto como yo. Síguenos en redes, activa las notificaciones y recuerda que en este espacio analizamos el poder, analizamos la comunicación y analizamos las batallas que se libran en la arena pública.